Ok, buenas tardes con todos. En este caso se encuentra hasta el momento Milton. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, por el momento lo que voy a tratar de hacer es revisar un poco de forma muy breve, muy rápida, esta lámina que va a ser una clasificación de los fluidos y más o menos las ecuaciones que vamos a tratar de deducir para llegar al flujo viscoso en tuberías. Ok, vamos a hablar de la ecuación de conservación de masa y energía, la ecuación de Bernoulli, en realidad, esa es la que vamos a terminar rescatando de todo este procedimiento para ya pasar al flujo viscoso en tuberías. Para hablar de flujo laminar, flujo turbulento, número de Reynolds y demás parámetros. ¿Ok? Hasta ahí, quizás tengas alguna pregunta de la anterior clase, Milton, o tengas alguna otra duda, algo que quisieras acotar, quizás, ¿no? Sí, se me logra escuchar No. con... Sí, ¿Sí? sí, se escucha, está todo bien por ahora. Ya, perfecto. Ok. Entonces, en primer lugar, hay que entender que los fluidos van a clasificarse, perdón, como fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos, ¿no? Al hablar de un fluido newtoniano, lo que vamos a tratar de decir es que su viscosidad va a ser muy leve, ¿ya? Recordemos que la viscosidad, habíamos dicho que es la propiedad que se resiste o es un tipo de fricción en el fluido, ¿ya? Entonces, a mayor viscosidad, con menor fluidez va a moverse el fluido o la sustancia que yo estoy estudiando, ¿ya? Va a tener mucha más resistencia para el movimiento, ¿ok? Eh, recordemos que este movimiento, voy a ir anotando, el movimiento relativo de un fluido, ¿cierto? Movimiento relativo a un fluido, va a depender del esfuerzo cortante que le sea aplicado, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando hablamos de un fluido newtoniano, su comportamiento es como, digamos, el agua. Su comportamiento es como, eh, podríamos decir, incluso las gaseosas o me imagino, no sé, se me ocurre, el alcohol, ¿ok? Son sustancias que tienen muy baja viscosidad en comparación a otros como la gelatina, a la miel, a la salsa de tomate, ¿ok? O incluso a la pasta dental, ¿ya? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando un fluido va a ser newtoniano? Tiene una baja resistencia, tiene muy baja viscosidad, una baja resistencia al esfuerzo constante, ¿ok? Estas tensiones tangenciales, recordemos que estamos hablando de viscosidad y la viscosidad se va a asociar con la fricción. En este caso, al hablar de una fricción, estamos hablando de fuerzas de rozamiento. ¿Ok? Entonces, básicamente, ahora vamos a hablar de un perfil de velocidades. ¿Ya? ¿Por qué voy a hablar de un perfil de velocidades? ¿Ya? Vamos a tomar este ejemplo. Digamos que yo tengo un ducto o una tubería en el cual va a fluir un fluido, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ingresar un fluido y a su vez va a salir por el otro lado. ¿Ok? Este fluido no solo va a ocupar como que un eje, por así decirlo, va a ocupar un espacio 2D, es decir, va a tener infinitos puntos a lo largo de este ducto. ¿Eso qué quiere decir? Que su desplazamiento va a darse con diferentes velocidades a lo largo de esa tubería. ¿Ya? ¿Por qué estoy hablando de diferentes velocidades? Porque yo estoy hablando de un movimiento de las partículas, ¿ok? Un movimiento de todas las partículas que conforman ese fluido. Entonces, las partículas que van a tratar de mover el fluido en general, o el fluido en su totalidad, no van a tener siempre la misma velocidad. Y esa velocidad va a depender de cuán cercanas se encuentren a las paredes o a los bordes del tubo o del contenedor en el que se encuentra el fluido, ¿ya? Entonces, de forma muy ideal, las partículas, o digámoslo así, sí, las partículas que se encuentren más alejadas de las paredes son las que van a tener menor viscosidad, ¿ok? Van a tener menor tensión de rozamiento, tensión tangencial con las paredes. Entonces, ¿de cuál punto estaríamos hablando? Estaríamos hablando de este punto de aquí, ¿ya? Del punto central, porque justamente allí es donde estamos más distanciados de los bordes del ducto. Entonces, ¿esto cómo yo lo puedo ver? Si yo lo quisiera graficar, yo lo vería de esta manera. El punto 1 va a ser la distancia más, la velocidad más alta.
que pueda alcanzar las partículas de ese fluido. ¿Ok? Mientras que cuando nos vamos acercando a las paredes o bordes de ese fluido, de ese ducto, perdón, vamos a ver una reducción considerable de las velocidades. Vamos a ver algo como esto. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que va a haber una variación de velocidades y es aquí que cobra sentido el término gradiente de velocidades. Entonces, vamos a tener algo como esto. Vamos a tener una curva, por así decirlo, una parábola hacia la cóncava hacia la izquierda. No tiene tanto sentido que lo diga así, pero ese sería el comportamiento que tendríamos en un fluido newtoniano. ¿Ok? Hablando de gradiente de velocidades. ¿Ok? Lo que quiero que rescaten de aquí es que siempre que hablemos de un fluido newtoniano va a haber baja viscosidad. ¿Y eso qué va a querer decir o con qué se va a relacionar? Que las partículas que estén más alejadas de las paredes van a verse menos influenciadas por el rozamiento o la fricción. Eso es lo que quiero que rescaten de un fluido newtoniano. ¿Ok? Entonces, yo no voy a intervenir con este gradiente de velocidades de ninguna manera si yo le aumento los esfuerzos cortantes que yo aplique. ¿No? Los esfuerzos cortantes o alguna fuerza externa que yo quiera ejercer no van a afectar o van a incidir de manera significativa en mi gradiente. Ese se va a mantener constante. ¿Ok? Entonces, el fluido newtoniano va a seguir fluyendo de la misma manera. Y es por eso que el agua va a fluir de la misma manera que si ustedes lo agitan, digamos que tienen un termo y ustedes le comienzan a golpetear. El agua no va a fluir mucho más rápido. Simplemente ustedes están de una manera solo sacudiendo el envase, creyendo de que este fluido va a fluir con mayor rapidez, lo cual no es cierto, ¿ya? Porque es un fluido newtoniano, es un fluido de muy baja viscosidad. Ya vamos a darnos cuenta que en sustancias como la salsa de tomate, pasta de dientes, incluso la miel, si ustedes comienzan a agitar el envase que los contiene, el gradiente de velocidad sí se va a ver afectado. Y es por eso que cuando ustedes aplastan la pasta de dientes o ejercen una fuerza externa sobre el envase que lo contiene, este gradiente de velocidad va a cambiar y por tanto pueden incrementarse la fluidez de esta sustancia, ¿no? Entonces, eso sería lo más importante que quiero que recordemos aquí, ¿ok? El golpe a la superficie va a ser la fuerza externa que se está aplicando y por tanto la deformación no va a verse como que mayormente influenciada, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta del fluido newtoniano? ¿O lo tienen claro? ¿No? Ok, vamos viendo. Profe, profe, Sí, disculpe, si me escucha. no se escucha. Perdón, ahí, ahora sí, si puedes hablar nuevamente, por favor. Este, mi duda era sobre qué dijo que era constante, no le lo logré entender. Ya, básicamente cuando hablamos de un fluido newtoniano, lo que estamos diciendo es que la viscosidad es muy baja y estas tensiones, bueno, cuando hablamos de baja viscosidad, vamos a imaginarnos que tenemos un ducto de tubería, que va a ser el envase, y nosotros reconocemos que un ducto de tubería va a tener paredes, ¿ya? Va a tener un espacio libre y va a tener paredes. Esas paredes, las partículas del fluido que vayan a estar más cerca de esas paredes, van a tener tensiones tangenciales de rozamiento, ¿ok? Son como unas mini fuerzas de fricción, por así decirlo, ¿ok? Que van a existir con esas paredes y las partículas del fluido. Entonces, lo que me está diciendo esto es que estas tensiones tangenciales de rozamiento van a ser directamente proporcionales al gradiente de velocidades, que es lo que tenemos acá, para un fluido newtoniano, ¿ok? Entonces, este parámetro, tanto las tensiones tangenciales como el gradiente de velocidades, no van a cambiar con una fuerza que yo aplique de forma externa. O sea, digamos, yo tengo mi termo con agua y yo le comienzo a apretar o yo le comienzo o a agitar para que el agua salga más rápido. No tiene mucho sentido porque el fluido es newtoniano. Entonces, no va a haber ningún cambio significativo en la fluidez de esa sustancia en ese ducto, tubería, contenedor. ¿Ok? Por más que yo le aplique una fuerza, no voy a ver un cambio significativo de velocidad, porque tiene baja viscosidad de fluido. ¿Ok? No sé si se logró entender mejor o deseas que lo vuelva a repetir de otra forma. No, sí, ahí sí entendí. Gracias. Dale, listo.
Entonces, vamos viendo por acá. Ya, básicamente, esto que les estoy presentando, no se como que evalúa tanto en la materia. Lo que puede haber son preguntas teóricas acerca de estos temas, pero esto ustedes lo ven como tal en riología de fluidos. ¿Ya? Allí van a ver un poco más esta parte de viscosidad, de fluidos newtonianos, no newtonianos. Por eso lo estoy viendo de forma muy sucinta, muy breve. ¿Ok? Pero igual quiero que se logre entender. Entonces, habíamos dicho que la viscosidad va a ser la resistencia a los esfuerzos cortantes. ¿Ya? Y cuando hablamos de un esfuerzo, no sé si ya han logrado ver la materia de, eh, bueno, algunos le llaman mecánica vectorial, otros la ven como comportamiento mecánico, estática, ¿ok? En este tipo de materias, nosotros nos vamos a dar cuenta que tanto fluidos como cuerpos sólidos van a deformarse cuando yo le aplico un esfuerzo, ¿ok? Y la deformación no quiere decir, ok, yo paso de una plancha de metal, yo que sé, una varilla de metal, y yo la deformo, o sea, la tuerzo o la doblo y no vuelve a su forma original. No, no solamente eso. ¿Ya? Los fluidos también pueden deformarse a partir de esfuerzos considerables que yo logre aplicar. ¿Ok? Pero como habíamos dicho, estos fluidos que son newtonianos, si mantenemos condiciones normales de presión y de temperatura, como el agua, la gasolina y otros aceites, van a tener esta respuesta. ¿Ok? Aquí pueden ver la respuesta que yo les mencionaba. Tau y la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Perdón. Esta variación de velocidad con respecto al tiempo me va a indicar el gradiente de velocidades. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una línea recta, bueno, una diagonal, que es una recta completamente lineal, ¿ya? Pero aumenta de forma, o sea, es creciente. ¿Ya? Entonces lo que está tratando de decirme es que el gradiente de velocidades va a depender directamente de el tau. El tau, ¿qué va a hacer? Va a ser las tensiones de rozamiento que yo tenga con las paredes. ¿Ya? Básicamente estas tensiones de rozamiento se pueden traducir como la deformación. ¿Ya? Entonces va a haber una relación directa. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, mientras yo voy aumentando mi deformación, o sea, voy acercándome a las paredes de mi tubería, de mi ducto, el gradiente de velocidades va a ir cambiando, ¿ok? Va a ir cambiando de la misma manera que yo aumento la tasa de deformación o las tensiones de rozamiento, ¿ok? Este número que ven aquí, este n igual a 1, va a ser la pendiente que tenga esta recta, ¿ok? Entonces, como estamos hablando, esta pendiente va a ser igual a 1, pero aquí la llaman n, ¿ya? De lo que recuerdo, n se va a tratar como la viscosidad, ¿ok? Estoy casi seguro, si no ya lo vamos a ver más abajo, ¿ok? Creo que está por acá, ya bueno. Ese más o menos sería el gráfico de un fluido newtoniano, ¿ok? Pero no es lo más común. Hay otras sustancias que pueden encontrarse en el camino que no van a tener un comportamiento newtoniano, sino un comportamiento no newtoniano, ¿ya? Algo muy diferente a lo que hemos revisado hasta el momento, ¿ya? Los fluidos no newtonianos no van a ser lineales la relación entre esfuerzo cortante y la velocidad de formación. Ok, básicamente eso es lo que quería decir. El tau va a ser el esfuerzo cortante y dB dt va a ser la tasa de deformación o la velocidad de deformación, la velocidad a la que yo deformo el fluido. ¿Ok? No habrá una relación lineal. Bueno, esto cabe recalcar, o sea, estamos hablando de fluidos no newtonianos, entonces básicamente estos fluidos no cumplen con las leyes de Newton. ¿Ya? Y bueno, ahí pueden ver que van a presentar una mayor viscosidad. Este es el principal parámetro de diferencia entre no newtonianos y newtonianos. Vamos a tener mayor viscosidad, por lo tanto vamos a tener una mayor consistencia. ¿Ok? ¿Eso qué va a implicar en realidad? Que van a variar las tensiones. Estas tensiones, recordemos que las más importantes son las de fricción, bueno, las de rozamiento, y al aplicarle una fuerza
externa, yo sí voy a ocasionar un cambio significativo en el gradiente de velocidades de fluido. ¿Ya? Y podemos ver que se le aplican lo que hace que se comporte en ocasiones como un sólido ante una mayor fuerza y como un líquido con menos tensión aplicada. ¿Ya? Déjenme ver acá. Bueno, esto sí voy a tratar de avanzar lo más rápido que podamos porque esto no, de lo que yo recuerdo cuando cursé la materia, no lo tomaron. ¿Ok? No sé si la MIS como tal les haga mucho hincapié en esta parte, porque esto ya lo ven con mayor detalle en radiología. ¿Ok? No sé qué les habrá comentado la MIS. ¿Ok? Pero bueno, aparte de los fluidos newtonianos y los no newtonianos, vamos a tener fluidos independientes del tiempo. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Son fluidos que van a depender de si tienen o no un esfuerzo umbral. Ese esfuerzo umbral va a tratarse de un valor muy pequeño, el valor mínimo de esfuerzo cortante para que yo pueda mover mi fluido. ¿Ok? Un esfuerzo umbral va a ser el valor mínimo con el que yo puedo hacer que mi fluido comience a moverse. Mínimo valor de esfuerzo cortante para que el fluido se ponga en movimiento. ¿Ok? Entonces tenemos esto de aquí. Tenemos los fluidos con esfuerzo inicial. Todas estas clasificaciones son fluidos independientes de tiempo, no dependen del tiempo. Los fluidos con esfuerzo inicial son los plásticos ideales o de Bingham, plásticos de Bingham, y los plásticos reales. ¿Ok? No confundir con directamente productos plásticos, no es lo mismo. ¿Ok? Son fluidos plásticos. No es lo mismo que un producto plástico, un material plástico. ¿Ya? No lo vayan a confundir. Los fluidos sin esfuerzo inicial van a ser los pseudoplásticos y los fluidos dilatantes. Vamos a ver un poquito más de otra clasificación que son los dependientes del tiempo. Estos sí van a tener una dependencia con el tiempo al trabajar con el esfuerzo umbral. Ya recuerden que el esfuerzo umbral va a ser el mínimo esfuerzo para yo poder hacer que mis fluidos se comiencen a mover. Entonces vamos a tener los fluidos reopécticos que van a tener un aumento reversible en el esfuerzo cortante con el tiempo. ¿Ya? Este aumento reversible en el esfuerzo cortante, cuando varía el tiempo, lo que va a causar es que la velocidad cortante o la velocidad de deformación se mantenga igual, ya no vaya a cambiar. Perdón, esto lo pueden ver en las suspensiones de yeso. Así que, igualmente, esto que estamos revisando no es algo que les vayan a evaluar en un ejercicio. ¿Ok? Solo lo estoy mencionando para que tengan un conocimiento general. Los fluidos tixotrópicos van a tener un comportamiento diferente a los repécticos. Porque si nosotros los agitamos a una velocidad de formación constante, va a disminuir su esfuerzo cortante. ¿Ok? Su esfuerzo cortante en este caso es la viscosidad relativa. Con respecto al tiempo, alimentos como estos son la condensada, la leche condensada, la mayonesa y la clara del huevo. ¿Ok? Aquí podemos ver más o menos un resumen de las gráficas de esfuerzo cortante y velocidad de formación, considerando algunos fluidos de importancia general. ¿Ok? Aquí podemos ver, tenemos tau versus la variación de la velocidad con respecto, bueno, la variación de U con respecto a Y. Entonces, tenemos el fluido newtoniano por excelencia, donde vamos a tener una pendiente igual a 1. ¿Ya? Ese fluido newtoniano va a tener un comportamiento lineal. Un fluido no newtoniano, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras yo voy aumentando mi esfuerzo, mi velocidad de formación, bueno, no va a importar qué velocidad de formación yo logre alcanzar. Igualmente, mi esfuerzo cortante va a subir de forma muy repentina, ¿ya? La subida, el ascenso que tiene esta curva es mucho más drástico que en un fluido newtoniano, ¿ok? Es lo que estábamos mencionando, en donde vamos a tener una mayor viscosidad en este tipo de fluido. Ya, los plásticos ideales, como tal, habíamos dicho que son plásticos, aquí está, los plásticos ideales van a ser fluidos con un esfuerzo inicial, ¿ya? Entonces ya estamos hablando de que no pueden comenzar desde el origen porque van a tener un esfuerzo ya desde su condición de existir, ¿ya? Desde el inicio, en el que comienzan a existir, van a tener esa condición de esfuerzo cortante inicial. Ahora, los fluidos no newtonianos, pero que son pseudoplásticos, habíamos mencionado que los pseudoplásticos van a ser sin esfuerzo inicial, ¿ya? Pero no habíamos visto mucho de ello, ¿ok? Tienen este comportamiento. Mientras yo voy variando la velocidad de formación, mi esfuerzo cortante va a llegar a un tope.
No importa qué tan rápido yo deforme mi fluido, el esfuerzo va a mantenerse igual. Vamos a llegar como a un límite. ¿Ok? Aquí les habla más o menos un resumen de lo que serían los plásticos ideales o de Bingham. La diferencia con los newtonianos es que la relación entre fuerza y velocidad no pasa por el origen, nada más. ¿Ya? De ahí son exactamente iguales. O sea, vamos a tener un comportamiento lineal. ¿Ok? Ejemplos de este tipo son la margarina, las mezclas de chocolate, jarabes de recubrimiento, suspensiones de granos en agua. Y bueno, los plásticos reales son la aplicación de una deformación que no conlleva un esfuerzo de resistencia en sentido contrario. ¿Ya? Aplicación de una deformación que no implica un esfuerzo de resistencia en sentido contrario. Son, por ejemplo, metales dúctiles una vez superaron el límite elástico. ¿Ok? Bueno, igualmente esto que les estoy mencionando no tiene tanta cabida en un ejercicio práctico. Ahora, veamos los fluidos sin esfuerzo inicial, los pseudoplásticos. Se vuelven menos viscosos a medida que yo incremento el esfuerzo cortante que trato de imprimir para que comiencen a fluir. ¿Ya? Estos son los pseudoplásticos. ¿Ya? Y eso es lo que les mencionaba. Van a volverse menos viscosos a medida que yo comienzo a aumentar mi esfuerzo cortante. Estos fluidos, por ejemplo, algunos alimentos, los jugos de fruta, pasan generalmente de un comportamiento newtoniano a uno pseudoplástico cuando llegan a concentrarse. ¿Ya? Entonces vamos a tener una menor viscosidad. Ya, recuerden que el esfuerzo que yo estoy aplicando en realidad va a verse relacionado con la viscosidad. Y habíamos dicho de que vamos a llegar a un esfuerzo cortante máximo en el pseudoplástico. Pueden ver. Podemos ver que el esfuerzo cortante no va a aumentar de manera significativa, pero sí podemos aumentar la velocidad de formación. ¿Okay? También tenemos los fluidos dilatantes, son mucho menos comunes que los pseudoplásticos y ellos van a aumentar su viscosidad al ser sometidos a un mayor esfuerzo cortante. ¿Okay? Van a tener la respuesta contraria a los pseudoplásticos. ¿Okay? Ejemplos de ellos son la harina de maíz, el azúcar, el almidón en agua, algunas mieles de especies de eucaliptus y demás. ¿Ok? Ya, eso sería como parte de fluidos. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Tienen alguna consulta? No, está todo claro hasta el momento. Algo que me quisieran preguntar, algo que no les quedó muy... o sea, ¿tienen alguna duda? ¿No? Ya, perfecto. Entonces vamos con manometría. Ya cuando hablamos de manometría, básicamente vamos a ver una de las propiedades por excelencia que hemos revisado hasta el momento en el curso, que son la presión. ¿Ya? Y esta presión va a verse implicada con las fuerzas que son aplicadas en fluidos de reposo. ¿Ya? Habíamos hablado de que la presión, de una forma muy básica, se va a representar como la fuerza aplicada de forma perpendicular a un área de sección transversal. ¿Ya? Una fuerza normal. Lamentablemente, si nosotros queremos definir con precisión de qué se trata el término presión, debemos clasificar sus funciones dependiendo de cómo yo lo aborde el término. Por ejemplo, para la presión absoluta, yo voy a hablar que es a partir del cero absoluto de presión. La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera terrestre. ¿Ya? Esta suele ser medida por un barómetro. La presión relativa, en cambio, va a ser la determinada por un elemento. Básicamente es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, de donde yo estoy efectuando la medición. La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones cualesquiera, ¿ya? No necesariamente la presión relativa. Y el vacío va a ser la diferencia entre presiones de la presión atmosférica existente y la presión absoluta, es decir, la presión medida por debajo de la atmosfera. ¿Ok? Bueno, aquí estamos hablando de la manometría. La manometría va a ser una técnica que nos permite medir la presión haciendo uso de columnas de líquido en tubos verticales o inclinados. ¿Ya? Para el uso, o bueno, para poder entender esta parte de los fluidos, deben utilizar herramientas como los manómetros. Tenemos diferentes tipos de manómetros. Tubo piezómetro, manómetro de tubo en U, manómetro de tubo inclinado. Los manómetros mecánicos. Los manómetros mecánicos van a tener elementos de medida directa que
consiguen el valor de presión cuando comparamos la misma por un líquido de densidad y altura conocidas y tenemos elementos primarios elásticos que van a deformarse por la presión interna del fluido que contiene. Y esto de aquí igualmente no le veo tanta relevancia para lo que van a ustedes realizar. Esto creo que igualmente tienen una práctica dentro del laboratorio, pero no lo revisan en la parte teórica. No logran tomarles esto de aquí. ¿Ok? Esto sí es importante, que logren identificar cuál es la diferencia entre manómetro y barómetro. El barómetro, siempre recordemos que bar es una medida de presión, es una de las unidades en que se mide la presión. Por ejemplo, 1 bar, 5 bares, ¿ya? Entonces, el barómetro siempre voy a utilizarlo para cuando quiera medir la presión atmosférica. Entonces, recuerden que la presión atmosférica debe estar expuesta mi sustancia, mi contenedor, mi envase, al ambiente. Eso quiere decir que debe estar abierto para que pueda interactuar con la atmósfera. Entonces, siempre vamos a medir la presión en un recipiente abierto hacia el entorno. ¿Ok? Vamos a ver por acá. En cambio, cuando nosotros hablamos de manómetro, vamos a medirla en recipientes cerrados. El manómetro va a ser un instrumento utilizado para medir la presión en fluidos, en donde vamos a ver la diferencia entre la presión del fluido y la presión local. ¿Ya? Entonces, estaríamos hablando en ese caso de una presión diferencial o incluso una presión relativa, ¿ya? Para el manómetro. También cabe recalcar que con el manómetro yo puedo medir diferencias de presión pequeñas y moderadas a través de columnas que pueden contener uno o más fluidos. Suele utilizarse el mercurio, también puedo utilizar aceite o alcohol. ¿Ya? Para medir grandes diferencias de presión en manómetros de tamaños manejables, vamos a utilizar el mercurio que les mencioné. Ok, vamos a ver. Ya, básicamente esta es el fundamento de la presión. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, va a ser la fuerza que yo estoy aplicando de forma perpendicular a un área de sección transversal. ¿Ya? Que sería la fórmula que está por aquí. ¿Ok? Recuerden que la fuerza va a estar dada en newtons, el área va a estar dada en metros cuadrados si tomamos el sistema internacional. Entonces, la presión va a estar dada en pascales, que en ese caso son newtons sobre metros cuadrados. ¿Ya? Esto sí es importante que reconozcan. Un bar va a ser igual a 100 kilopascales. Estas conversiones las pueden encontrar en la tabla termodinámica. De eso no se preocupen. Eso pueden ir acá. A ver, déjenme buscar aquí. Tablas. Dejemos que se cargue un rato. Allí pueden encontrar en las primeras páginas, les van a aparecer las conversiones para presión. Déjenme ver acá. Ahí está, presión, presión, presión. Aquí pueden ver, ¿no? En caso de que no tengan que grabárselo, no tengan que aprendérselo, memorizárselo, pueden hacer uso de esto. ¿Ok? Entonces, ustedes van allí, van a darse cuenta que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Una atmósfera es 101.325 kilopascales y eso es igual a 1.01325 bars. Bueno, eso sería lo más importante, lo más relevante de aquí. Que sepan cómo convertir las unidades de la presión. Déjenme regresar por acá. ¿Ok? Ya, perfecto. Este de aquí no suele utilizarse por si acaso. 14.7 libras fuerza sobre pulgadas al cuadrado, no. Y 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado tampoco. Ya es algo de locos que les pongan a utilizar esas dimensiones. Ahora, bueno, estamos hablando de que igualmente el pascal es un newton sobre metro cuadrado. Bueno, tenemos las conversiones. Ya, perfecto. La presión real que yo voy a encontrar en una posición dada va a ser la presión absoluta. Y esta va a medirse en relación con el vacío absoluto, es decir, la presión cero absoluta. ¿Ya? La mayoría de instrumentos que me permiten calcular la presión van a calibrarse para que den una lectura de cero en la atmósfera. Entonces, básicamente, estos instrumentos me están dando una resta o una diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Presión atmosférica local, presión atmosférica. Es lo mismo. ¿Ok? Lo que sí debe distinguir presión absoluta, presión atmosférica y presión relativa. Serían los tres términos como que más relevantes. También la presión manométrica. ¿Ya? La presión manométrica entonces va a ser igual, y eso ya está más abajo, pero igualmente lo quiero poner. Presión manométrica será igual a la presión absoluta menos la presión, perdón,
Ahí está. Ya. Menos la presión atmosférica. ¿Ok? Y creo que lo pueden ver acá. ¿Ya? Ahí está. La presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Ok? Perdón. Pero cuando nosotros queremos medir presiones por debajo de la que nos provee la atmósfera, vamos a utilizar presiones de vacío. Y para eso no necesitamos los manómetros, barómetros de uso común, sino que vamos a utilizar instrumentos de vacío, vacuómetros. Estos van a indicar la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Entonces, la relación que vamos a obtener va a ser esta diferencia. Presión del vacío va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Ya? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? ¿No? Más o menos aquí pueden ver una comparación, ¿no? Cuando hablamos de presión absoluta, bueno, cuando queremos calcular la presión atmosférica, vamos a tener una contribución de parte del vacío y de la presión absoluta. Mientras que acá, vamos a tener, si queremos calcular la presión absoluta, vamos a tener una contribución de la presión manométrica y de la presión atmosférica. ¿Ok? Recuerden que la presión absoluta es la presión cero absoluta, entonces en ese caso vale cero. Déjenme borrar esto aquí. Bueno, esos aspectos sí son claves cuando quieran les pidan analizar cómo definir un fluido. Para definir un fluido, ustedes lo que tendrían que decir, básicamente, es que tenemos una gran movilidad entre sus partes. Eso sería lo primero. Van a cambiar de forma por efecto de fuerzas tangenciales pequeñas, que son los esfuerzos de... ay, ¿cómo se llama? Esfuerzos cortantes que yo voy a aplicar. ¿Ya? Una fuerza tangencial sería un esfuerzo cortante. ¿Ya? Y este cambio de forma o esta deformación va a darse por la capacidad que tienen los fluidos de fluir, ¿ya? De moverse, de deformarse a lo largo de un contenedor o envase. ¿Ya? Los fluidos siempre van a ser líquidos o gases y siempre van a resistir esfuerzos normales debido a la presión. Recordemos que los líquidos son sustancias prácticamente incompresibles, mientras que los gases son altamente compresibles. Por eso es que se los suele utilizar o se lo suele abordar un poco más con el concepto de presión. Ok, bueno, esto de aquí no creo que sea de tanta importancia. Bueno, aquí tienen nuevamente las fórmulas. Esto sí sería importante que lo tengan en cuenta cuando hablamos de condiciones de vacío. Vamos a tener bajo vacío, medio vacío, alto vacío y ultra alto vacío. ¿Ok? Entonces vamos a tener diferentes valores para cuando queremos considerar condiciones de vacío. ¿Ya? No todo va a ser el mismo. ¿Ya? Hay herramientas, hay componentes, hay microchips, hay sensores que deben fabricarse en vacío para poder mantener sus propiedades eléctricas, sus propiedades térmicas que necesitamos en la aplicación. ¿Ok? Por eso es importante que reconozcan eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les estoy hablando tanto de la presión? O sea, ¿por qué pasamos de termodinámica? ¿Por qué pasamos de hablar de ciclos de Rankine, de ciclos de Carnot, a algo tan elemental como la presión? La presión va a variar de acuerdo a la profundidad en la que se encuentre un componente. Entonces vamos a tener que, si nosotros variamos la presión, tenemos una presión 2 y una presión 1, eso lo puedo ver como la densidad por la gravedad por la variación de alturas. Recordemos que la densidad por la gravedad es igual al peso específico de un fluido. Perdón. Entonces, yo podría decir o yo podría estimar la presión 2 a partir de la suma de la presión inicial y esos valores de peso específico, o bueno, densidad, gravedad y variación de alturas. ¿Okay? La variación de alturas va a ser la columna de líquido de referencia. Puede ser mercurio, puede ser alcohol, puede ser aceite. ¿Ok? La presión manométrica va a ser la que tenga este valor de ρ por G por delta Z. Déjenme bajar un poco más. Bueno, aquí ya le damos el manómetro. Permite medir la presión de los fluidos. Consta principalmente de un tubo en U, de vidrio o plástico que contiene uno o más fluidos como mercurio, agua, alcohol o aceite. Ya.
Básicamente, algo como eso ustedes lo podrían visualizar. Ese sería un manómetro. Ahora también tenemos lo que es el tubo de Venturi. ¿Ya? Con la utilización de un manómetro y un tubo de Venturi, vamos a poder medir el flujo de fluidos en un proceso continuo. ¿Ya? Creo que eso igualmente es algo muy por fuera de lo que queremos abordar en la materia, así que estoy viendo por encima. ¿Ya? Bueno, aquí hablamos más o menos de la importancia de los manómetros, pero en realidad ya esto de aquí no nos compete tanto. ¿Ya? Con lo que quiero que nos quedemos sería con la ecuación de P2 menos P1 es igual a ρ por G por delta Z o H. ¿Ok? Esa sería la ecuación con la cual nos vamos a quedar a partir de aquí. ¿Tienen alguna pregunta quizás, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Vamos entonces a continuar con Profe, la segunda. profe, Sí, dígame. Ujú. con la última ecuación nos quedamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso más o menos para poder explicarles lo que ahorita viene. Ajá. O Ah, sea, ya. ajá. Es como que lo más importante que quiero rescatar de las depresiones. Aparte de lo de presión manométrica y presión del vacío. Eso también es importante, pero lo que quiero que terminen de rescatar es eso del peso específico, densidad, gravedad y variación de columna. Porque de allí van a emerger toda la fórmula que viene. ¿Ok? Entonces, igual deberíamos leer, pero no es tan importante lo de tubo de Venturi y variación de presión con la profundidad. Exacto, o sea, eso vendría mucho más, o sea, tendría mucho más cabida en la parte experimental. Si ustedes están haciendo la parte práctica, eso sí tendría como que mayor importancia, pero en la teoría no lo abordamos de forma tan fuerte. Sí, Milton, ¿tenías una pregunta o estás haciendo la mano? Sí, en la fórmula la diferencia de presión es P2 menos P1 igual a ρg por Z, diferencia de alturas. Ahí usamos ¿qué tipo de presión? La absoluta, manométrica, Ya. vacío. Básicamente tendríamos que utilizar, depende de cuáles son las condiciones en las que se encuentre el fluido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos unos tubos abiertos hacia la atmósfera, ¿ya? Como en este ejemplo de acá. Ay, sorry. No sé por qué no puedo borrar eso de presión manométrica. Igualmente, si se cierra, yo les abro nuevamente la sala, por si acaso. Vamos a tener, si tenemos presión atmosférica, allí claramente tenemos que ubicar el valor de presión atmosférica. ¿Ya? Mientras que P1 suele ser la presión manométrica, o incluso un valor que ya nos lo estén dando.